Buenas tardes, el Banco de la República les da la bienvenida a la conferencia de apertura de la exposición Un arte propio, convergencias entre México y Colombia. Saludamos a Rosa María Rodríguez Garza, gerente del programa cultural de FEMSA en Monterrey, México. Y la conferencia va a estar a cargo de los dos curadores de la colección FEMSA, Emma Rodríguez Krinsky, y por la colección del Banco de la República, Cristian Padilla. La exposición que abrimos a las 5 de la tarde revisa la estrecha relación y el desarrollo de sus manifestaciones culturales a lo largo del siglo XX, a partir de las colecciones FEMSA de FEMSA y del Banco de la República, donde se evidencia un diálogo entre las naciones que se manifiesta en fines semejantes en sus producciones artísticas. No todas ellas surgen necesariamente como diálogos. El despertar del siglo XX trajo consigo un afán de independencia cultural que unió estrechamente a los países latinoamericanos, pero le dio a México, a partir del muralismo fruto de la Revolución, una ventaja y liderazgo por encima de todos los demás países latinoamericanos. Colombia estuvo atento a estos avances y tomó a México como modelo de esta revolución artística, asumiendo su objetivo de crear un arte propio como un reto conjunto. El planteamiento de la exposición se evidencia a través de 5 grupos, de 5 ejes. El primero, a manera de introducción, revisa el eclecticismo de ambos países frente a los modelos europeos. El inicio de las desavenencias con la academia como tradición artística y la experimentación formal como principio de una búsqueda por un arte nuevo. La segunda parte plantea, por medio de los artistas más destacados de su tiempo, la creación de una vanguardia propia surgida de planteamientos sociales, la reivindicación del hombre de extracción popular, el mestizo, el trabajador, el marginado de la sociedad, el campo, el arte precolombino y las manifestaciones folclóricas. El tercer grupo se centra en la coincidencia entre producciones que desbordaran su poética en lo onírico y lo irónico, en algunos casos próximos al surrealismo mexicano y en otros casos a la idea que se planteará en Colombia como el torno al realismo mágico. El cuarto grupo revisa el surgimiento de las experiencias abstractas de ambas naciones, partiendo en gran medida de los elementos precolombinos que ya se habían explorado con anterioridad y una búsqueda que no tomaba prestadas las manifestaciones abstractas europeas o norteamericanas. Finalmente, el último grupo se centra en la ruptura con la figuración tradicional que desencadena una nueva figuración en América Latina. Esta exposición está patrocinada por la agencia FEMSA con la colección de arte de FEMSA y la colección del Banco de la República. Agradecemos mucho la presencia de ustedes y al final tendremos un pequeño ciclo de preguntas al final de la conferencia. Entonces yo los dejo y muchas gracias a todos. Los dejo con Emma Cecilia García Krinsky y Cristian Padilla. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias al Banco de la República por habernos invitado, agradecer a FEMSA, a todos los colaboradores de ambas instituciones para poder lograr esta institución y bueno, para poder estar aquí. Y también quiero agradecer a Cristian Padilla, co-curador de la exposición, porque creo que que hicimos un buen equipo y pues este fue un proyecto del cual aprendí mucho, lo cual a mí me hace muy, muy feliz y además me da mucho gusto estar en Bogotá. Gracias. Bueno, igual yo también quiero extender mis agradecimientos a Efraín, a Ángela Pérez, a Sigrid, que me tuvieron muy en cuenta para me encomendaron esta misión de ponernos en diálogo con la colección FEMSA. Entonces también a Rosy y a Gabriela, muchas gracias. A Emma, pues que ha sido un placer trabajar con ella. Han sido varios meses de diálogo entre nosotros dos, revisando cada uno estas colecciones y pensando cuáles podrían ser los puntos de encuentro de ambas, cuáles podrían ser a partir de una preselección que ya tenía Emma planteada previamente, que ya les contará,
cómo podíamos entablar un diálogo entre estos dos países a partir de su plástica a lo largo del siglo XX. Y en algunos momentos nos pareció que el reto era relativamente sencillo porque hay unos vínculos que son muy evidentes a lo largo del siglo XX en términos de cultura, de cine, de artes plásticas, y había otros puntos donde creo que se convertía realmente en un reto. Nosotros vamos a hacer el ejercicio de describir muy rápidamente y muy brevemente, porque tampoco queremos quitarles a ustedes la sorpresa de que se enfrenten a todas estas piezas reunidas, pero vamos a hacer un ejercicio de explicar cada uno de los ejes temáticos que planteamos a partir de 2 ejemplos de cada una de las colecciones, es decir, 4 obras por cada uno de estos ejes. En principio me interesa también señalar un poco la naturaleza del nombre de la exposición. Después de sentarnos durante meses a ver cuáles eran esos puntos de encuentro, creo que los 5 capítulos que les vamos a mostrar y que vamos a plantear a continuación tenían en común la idea de que distintas generaciones de artistas, tanto colombianos como mexicanos, llegaron en algún momento a plantearse la idea de romper con los modelos, ya fueran europeos o ya fueran modelos académicos, vanguardistas, etc. Así que la idea de hacer una vanguardia propia o un arte propio estuvo muy presente en los artistas colombianos y mexicanos. Y en ese sentido hay que señalar que México mandó la parada en toda la región. México fue como el primero en plantearse ese modelo, en proponerlo, y Colombia, como muchos otros países de la región, lo que hicieron fue precisamente unirse a ese propósito, pero teniendo como referente, por supuesto, a México. Iba yo a decir algo al respecto. Bueno, pues finalmente que el hecho de yo poder participar en esta curaduría para mí es un privilegio y un honor tremendo, porque yo he venido revisando de alguna manera estas relaciones desde hace yo ya diría que cerca de 10 años. Con mi primer libro, que fue La llamada de la tierra, el nacionalismo y la escultura colombiana, lo que empecé fue revisando precisamente las vanguardias latinoamericanas que darían una influencia un vínculo tan estrecho con Colombia, las ideas de Vasconcelos que llegaron a Colombia. Recuerdo, por ejemplo, mucho en esa labor como sabueso de biblioteca, revisando como todos los documentos de los años 20, donde se establecía algún tipo de polémica en torno a la necesidad de un arte propio, y siempre salía a relucir el nombre de José Vasconcelos, que va a ser una figura capital a lo largo de todo el continente. Es más, a veces comentamos que se recuerda más a José Vasconcelos como secretario de Educación que al presidente de México en la época, ¿no? Y recuerdo que dentro de todas esas polémicas había una admiración tan tremenda por José Vasconcelos que se llegó a comentar por todos los literatos e intelectuales colombianos que José Vasconcelos debía ganarse el Premio Nobel de la Paz por ser el licenciado de la juventud. Ese era el título que le tenían en Colombia. Entonces, pues una de las propuestas claras que nos une en cada uno de esos periodos es la idea de un arte propio, que en principio creo que va a tener un espacio mucho más representativo en el segundo grupo, que va a girar en torno como a los nacionalismos, el muralismo mexicano, el hombre y la tierra, pero más adelante, cuando también hay una ruptura entre las nuevas generaciones y el muralismo mexicano, la idea de un arte propio reaparece y empiezan los artistas jóvenes a proponer ideas, de pronto con lenguajes mucho más internacionales, pero siempre a partir de algún tipo de elemento de sus culturas propias. ¿Quieres comentar algo? Pues quisiera empezar con las imágenes para poder… Bueno, entonces hablemos del primer núcleo. Sí. Bueno, antes de pasarte la palabra un poco como introducción, efectivamente todo lo que comenta Cristian es muy importante para la creación de un arte propio. Sí es importante en esta exposición tener en cuenta los parámetros históricos de México, porque si de alguna manera Colombia mira a México durante los años 20, sí tenemos que saber qué es lo que pasó. Y desde luego que la llegada de José Vasconcelos como secretario de Educación Pública va a marcar cosas muy importantes para el cambio cultural en México. Esto sucede después de la Revolución Mexicana. Entonces, las aspiraciones de México después de la Revolución, independientemente de querer una igualdad, sí lo que se busca es regresar a las raíces. Y eso es lo que busca José Vasconcelos. Ese es el arte propio que se inicia en los años 20, después de tener
una influencia tan fuerte de la Academia Europea, los maestros en la Academia de San Carlos en México, que bueno, llegaron excelentes maestros, eso es innegable, pero sí lo que prevalecía era el academismo. Entonces, a partir de la llegada de Vasconcelos cambia todo, bueno, desde luego que arranca el movimiento muralista, razón por la cual él pide a Diego Rivera que regrese a México, porque Diego Rivera había permanecido en Europa desde principio de siglo, se había ido a estudiar, pasa por España, estudia en España con el maestro Chicharro y posteriormente ya se va a Francia. Entonces, bueno, un poquito esto es la introducción, tener en cuenta que en México la Revolución Mexicana va a ser fundamental para estos cambios. No fue así un cambio nada más que quisieran, digamos, los jóvenes estudiantes, como va a suceder después, que van a ser los artistas los que buscan el cambio. Aquí lo importante es que el Estado está buscando el cambio. Vasconcelos tenía las cosas muy, muy claras de lo que quería para la identidad cultural de México, que era regresar a las raíces, recuperar todo lo que había estado así como tapado, opacado, como era el arte popular, el arte prehispánico, el indígena, todo lo que había sido marginado en algún momento se va a recuperar a través de todas las ramas de la cultura, no solamente la pintura. Entonces, a mí me parece muy interesantes esos 3 puntos que plantea, y además es que Vasconcelos empieza a hacer una serie de visitas a otros países latinoamericanos, yo diría que como una especie de gira, y es una gira donde era recibido realmente como una estrella del rock. O sea, cada vez que llegaba a un país, una serie de entrevistas a Vasconcelos, publicaciones, fotografías, comités de bienvenida, y en cada una de ellas Vasconcelos explicaba cuál era el modelo que estaba proponiendo en México, ¿no? Que básicamente se estaba basando en 3 grandes puntos que originaban entonces ese cambio, esa revolución cultural. El primero, que giraba en torno a la educación, sí, claro, a la justa, fíjense que estamos en un momento de coyuntura además, como al justo reconocimiento del trabajo de los profesores, pero además toda la construcción de infraestructura para escuelas. Esa es, digamos, que es un punto, ¿no?, importantísimo, la educación como un punto obligatorio y presencial para todo el país. Además, combatiendo un problema que tenía México en ese momento, que era como un 80% de analfabetismo, si no estoy mal. Sí, era tremendo, sí. Un segundo punto, muy ligado con el de la educación, que es el de las publicaciones. Entonces, generar toda una infraestructura en torno a la imprenta nacional, libros, publicaciones libres para todos los niños, bibliotecas. Y el tercer punto, que es el que nos compete más a nosotros, es el de la integración de la plástica a este proyecto. Es decir, ya se había visto, y algunos artistas como el Dr. Attel, que habíamos comentado en estos días, habían visto el poder pedagógico y educativo que tenían las artes plásticas y muy especialmente los proyectos murales y el fresco que se había originado durante el Renacimiento y el Protorrenacimiento, ¿no? Es decir, la posibilidad de enseñarle a la población o a los habitantes cierto tipo de lenguajes políticos o religiosos a partir de la imagen ante la incapacidad de la lectura, ¿no? Y por eso pues todo este proyecto entonces todo ese proyecto publicitario que plantea la religión en cierto momento, de hacer los evangelios y el Antiguo Testamento, todo a partir de imágenes, pues va a ser efectivamente un proyecto efectivo para esa idea, ¿no? Y cómo eso se va a traducir entonces a los muros. Yo quería comentar acá algo al respecto, y es, creo que la palabra diálogos hubiera sido como una palabra mánida, repetitiva, reiterativa, al ponerla en el nombre de la curaduría. En algún momento lo pensamos, pero es que también para un diálogo siempre se necesita un par, y se necesitan 2, exacto. Y nosotros notamos que en algunos momentos México era el que mandaba realmente y nosotros éramos los que replicábamos, pero no había realmente no exactamente había una conversación. Y en otros momentos realmente era como una convergencia, como que se llegaban a los mismos puntos, pero por vías distintas. Por eso nos pareció que la palabra convergencias funcionaba más que de diálogo. Es verdad que las piezas, cuando ustedes las vean, van a estar dialogando, las 2 colecciones siempre van a estar haciendo una narrativa, pero me refiero que en ese momento los artistas no estaban propiamente en una especie de diálogo, y por eso me parece que es importante la idea de las convergencias. El primer punto, que es el de la experiencia europea, precisamente me parece que es una convergencia, porque no hay exactamente un diálogo. Hay una búsqueda de unos modelos europeos y también al mismo tiempo está ocurriendo lo contrario, que hay unos artistas jóvenes que están queriendo romper con los moldes y están queriendo romper con esos modelos.
En Colombia y en México está ocurriendo por vías alternas con artistas que no tienen en principio nada que ver más que sus intenciones, pero que no van a tener ningún tipo de vínculos, como el caso de Andrés de Santamaría y el caso de Diego Rivera, que vamos a ver en este primer capítulo. Andrés de Santamaría, siempre lo he dicho, es un colombiano que nace por casualidad en Colombia, porque realmente de sus 80 años va a pasar solamente como unos 20 años. Creo que nace y como a los 2 años la familia se va. Entonces él llega, es adulto y con la lengua trabada, es decir, no habla un castellano propio de los colombianos ni bogotano, y va a ser recibido entonces más bien como un artista europeo. Siempre me ha llamado la atención como esa forma en que en Colombia se vio al extranjero, y en este caso Andrés de Santamaría tenía una dualidad. Primero que todo, ser de una élite, ser un Santamaría, y el otro, ser europeo. Entonces había como una especie de prejuicio positivo en torno a él, y era que su llegada tenía que ver con la llegada por fin de un tipo de una alta cultura que iba a trasladar el conocimiento europeo al país. Pero cuando se enteraron de lo que pintaba Santamaría, creo que hubo una gran desilusión, porque estaban esperando otra cosa. Estaban esperando unos modelos, pero eran los modelos académicos. Al tipo lo traen contratado de una vez para ser director de la escuela, pero es rarísimo que el pintor que es director de la escuela pinte peor que los estudiantes. Eso es lo que decían, quiero decir, ¿no? El modelo que esperaban era otro. Entonces acá tenemos uno de esos modelos que es el de Santamaría. El otro es Diego Rivera. Diego Rivera. En México la tradición era que los estudiantes la tradición era que los estudiantes de la academia viajaban a Europa. Se conseguían becas que pagaba el gobierno mexicano para poder ir a Europa. Entonces, bueno, ese es el caso de Diego Rivera. Como les dije hace un rato, él se va primero a España, luego a Francia, asimila las lecciones del cubismo y trabaja un periodo que se llama el periodo cubista de Diego Rivera. Desafortunadamente no es un periodo altamente conocido de Rivera y que últimamente se le ha dado más difusión con exposiciones que se han hecho de ese periodo. Pero lo que pasó es que Diego Rivera, mientras estaba haciendo esta obra cubista, llega a México y se olvida de toda esta vanguardia europea. Ahora, lo que pasa con Diego Rivera le pasó a los otros estudiantes. Antes que él, el doctor Atl también había viajado a Europa y también trae a México la vanguardia. Lo que pasa es que, bueno, no estuvo involucrado con el cubismo. Y muchos de los artistas jóvenes también trajeron a México este aprendizaje que tiene que ver directamente con la vanguardia. Otro personaje que incluso se conocieron mientras estaban en Europa es Carlos Mérida, el guatemalteco, que, bueno, nació en Guatemala, pero realmente pasó toda su vida en México y de hecho murió en México. También Carlos Mérida tiene todo este bagaje europeo y la vanguardia. Lo que pasa es que cuando José Vasconcelos manda llamar a Diego Rivera y les entrega a él, a José Clemente Orozco y a David Alfaro Siqueiros los muros de la Escuela Nacional, Diego Rivera sabe perfectamente bien, bueno, lo que se acaba de decir, que para poder transmitir el mensaje al pueblo tiene que ser un mensaje totalmente figurativo. ¿Por qué? Porque la mayor parte del pueblo no sabe leer y a través de todas estas historias ellos van a aprender la historia de México, la historia de la revolución, la lucha en la conquista. Todo esto es lo que ellos plasman en los murales. Entonces, bueno, la exposición parte de esta experiencia europea porque de alguna manera es innegable que para llegar al arte propio sí pasaron por esto y fueron lecciones bastante fuertes. De hecho, si Rivera y Siqueiros no hubieran conocido los murales italianos, quizás no hubieran llegado a ser tan grandes muralistas, porque conocían perfectamente bien no solo las técnicas, sino la perspectiva. Siqueiros y Rivera hicieron un viaje juntos para conocer los murales italianos. Antes de pelearse, antes de ser enemigos eran muy jóvenes, incluso Siqueiros le contó lo que estaba pasando en México, lo que estaba pasando con la revolución, que el país estaba en un momento de transición, de cambio. O sea, él quería estimular también a Diego Rivera, porque Diego Rivera no vivió la revolución. Digo, a pesar de toda su temática mexicana y todo lo que ustedes quieran, toda la revolución él la pasó en Europa. Entonces, cuando se encontraron ellos dos,
Bueno, me puedo yo imaginar estas pláticas de jóvenes que están entusiasmados y que Siqueiros les lleva toda la información directa de la Revolución Mexicana. Pero entonces ellos tienen esta formación también, que es lo que les permite llegar a este gran muralismo mexicano. A ver si vemos la siguiente. Tengan muy presente esta pieza porque esta es la que los va a recibir a la entrada de la exposición y es una pieza magnífica. Claro, uno la ve acá en la imagen proyectada, o incluso, por ejemplo, yo trabajé toda la primera parte de la curaduría con Emma por computador, por internet, y uno no tiene como conciencia de las dimensiones de estas piezas. Entonces ustedes van a enfrentarse a un choque tremendo al ver el poder, no solamente la calidad de la pintura, sino también las dimensiones. Decíamos precisamente con Emma en estos días que habíamos leído en algún historiador de arte que posiblemente uno de los mejores cubistas, más que Picasso, incluso había sido Diego Rivera en su momento. Te pregunto una cosa, ¿hay exposiciones que se hayan hecho de Diego Rivera cubista exclusivamente? Claro, sí se han hecho, últimamente. Es que durante muchísimos años, aparentemente como que estuvo oculto este periodo de Diego Rivera, porque pues, de alguna manera se contraponía con todo lo que es la pintura mural, la figuración, la Escuela Mexicana de Pintura. Ya hace bastantes años que se ha difundido esto en colecciones públicas, hay obras de cubistas de Diego Rivera. Recientemente se acaba de hacer una exposición cubista. O sea, sí se está reconociendo esta labor cubista que pues, posiblemente durante muchos años estuvo medio oculta, porque además no hay tampoco tanta obra, ¿no? Claro. No hay tanta obra cubista, pero sí se le da ese reconocimiento. Ahora, estas piezas que están dentro de un lenguaje de vanguardia de los sucesos que están aconteciendo en el arte, en un arte como underground en las primeras décadas del siglo XX en Francia, pues la queremos contraponer con imágenes completamente contrarias, es decir, cómo también a Colombia, a partir de esa experiencia europea, llegan los modelos europeos de la academia, es decir, llega el planteamiento de cómo convertir las artes plásticas en una manera, o las artes visuales en una especie de pedagogía artística. El problema es que en Colombia nunca hubo una persona idónea para ese cargo, para ser el fundador de la Escuela de Bellas Artes. En principio porque ningún artista tuvo el dinero o la capacidad o la posibilidad, o ninguno fue becado para poder tener esta educación y luego replicarla en Colombia. Así que la única persona que logró tener de pronto, o que en ese caso que fue encargada de ese trabajo, de esa labor, fue un mexicano. Y acá es donde entablamos un diálogo bien interesante, y es que en la experiencia europea, que tenemos un grupo bastante ecléctico, porque tenemos un artista más bien como ligado al impresionismo, como es Santa María, un artista ligado al cubismo, que es Diego Rivera, y en este caso un mexicano que es Felipe Santiago Gutiérrez, que está más bien ligado a las prácticas académicas. Él viene a estudiar en la Escuela de San Carlos, pero tiene una cultura visual bastante amplia porque ha viajado por Europa, ha conocido las obras de arte occidental de primera mano, y entonces en un encuentro que él tiene en Nueva York con Rafael Pombo, el poeta y político colombiano, él lo recomienda para que venga a Colombia, porque además Felipe Santiago Gutiérrez también tenía como una especie de negocio que se había dado cuenta que funcionaba, y era ir por distintos países fundando escuelas. Pues él tenía el conocimiento y tenía más o menos el formato de cómo funcionaba, entonces pues lo fue haciendo. Acá tenemos entonces un vínculo bien interesante. Y me llama la atención que, bueno, ustedes van a ver, por ejemplo, en la exposición un diálogo muy bonito entre que es un retrato del Banco de la República, o son dos piezas del Banco de la República, pero son dos retratos más o menos del mismo tamaño, con lenguajes completamente disímiles dentro de esa idea de la experiencia ecléctica. Bueno, el segundo núcleo, a ver si quieres ponerla, tiene que ver ya con la consolidación de este arte propio, ¿no? O sea, lo que vamos a ver en México a lo largo de los años 20, cuando en México hay esta gran efervescencia cultural, y ya todo lo que se va a hacer en función de la figuración, del mensaje totalmente nacionalista, de la recuperación de todos los valores. Bueno, un gran personaje que es muy importante dentro de la plástica del siglo XX es Gerardo Murillo, conocido como Doctor Atl, que fue sobre todo paisajista. El Doctor Atl en edad es mayor que los muralistas, viajó a Europa durante el siglo XIX, o sea, tuvo una preparación bastante sólida en Europa en cuanto a la pintura, pero también fue un hombre interdisciplinario que estudió leyes,
que estudió vulcanología porque era un amante de los volcanes, fue un experimentador, él inventó los Atl Colors, bueno, así se llaman por él, que son una especie de pinturas al pastel combinado con resinas, que es lo que él utilizaba. Y como ven, el lenguaje del doctor Atl, esta es ya una obra de 1955, él ya estaba bastante grande, pero no es el lenguaje académico. A pesar de que él, digamos, surge en la época de la academia y es maestro en San Carlos en la época de la academia, no es el lenguaje académico. Si lo comparáramos con un José María Velasco, que es nuestro gran pintor académico del 19, bueno, es un abismo entre los dos. ¿Por qué? Porque él ya trae este bagaje de la vanguardia europea, ya pinta de otra manera los colores, la composición, ya es todo totalmente distinto. El doctor Atl, justo antes de la revolución, en 1910, con el centenario de la independencia, ya estaba pensando en crear una escuela muralista. Y bueno, incluso cuando se hacen las celebraciones del centenario, que nada más estaban invitados pintores académicos europeos, él pugnó porque se invitara a los estudiantes mexicanos para que tuvieran una exposición avalada por la escuela, pagada por la escuela, lo logró, tuvieron mucho éxito y es cuando él ya quiere pues generar este movimiento muralista, pero estalla la revolución y esto ya no se puede consolidar. Él, que está bastante decepcionado, desilusionado, en ese momento regresa a Europa, aunque durante la revolución vuelve a regresar a México, incluso se unen en el norte del país con Venustiano Carranza, o sea, participa también activamente de la revolución, era un hombre bastante politizado y bueno, ya después de la revolución, etcétera, ya todo encaminado, él nunca va a dejar de pintar paisajes, va a representar muchísimo a los dos volcanes que tenemos, que los vemos desde la Ciudad de México, que es el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, que los pinta continuamente. Y como era vulcanólogo, también vio nacer al volcán Paricutín, que está en el estado de Michoacán, lo va a observar largamente y lo va a representar continuamente. Bueno, volviendo a los maestros muralistas, José Clemente Orozco, se reúnen los tres pintores para formar el movimiento muralista, cada uno tiene su propio estilo, ideológicamente él nunca estuvo tan comprometido como lo estuvieron Rivera y Siqueiros con el Partido Comunista, que luego van a tener entre Rivera y Siqueiros también sus problemas y sus separaciones, pero Orozco es como el pintor que yo siento que en su momento también estaba muy apegado a la vanguardia, porque su obra es muy expresionista, su obra va a ser realmente una crítica social desde el principio, no solo a partir de la obra mural en la que él va a representar pues, muchos temas históricos, nacionalistas, sino en su obra de caballete, como es esta de la colección FEMSA. Esta es una serie que se llama Los Teules, es una serie bastante grande en la que él hace una crítica a la época de la conquista, pero la crítica va hacia los dos lados, no es solamente que critica al conquistador, como se podría ver comúnmente, también hace crítica al indígena. Y bueno, esta en especial a mí es una obra que me parece muy fuerte, es bastante desgarradora, es bastante expresionista y las dimensiones que tiene esta obra, el volumen y la perspectiva tienen que ver mucho con la pintura mural. Pues yo creo que una de las lecciones que aprenden precisamente los artistas colombianos gira en torno al volumen. Cuando los primeros muralistas mexicanos regresan de Europa de ver cómo funcionaba el fresco en el Renacimiento, lo primero que hicieron, que yo creo que fue unos ejercicios de falla, de error, es como replicar ese tipo de temáticas y ese tipo de proporciones grecorromanas en los muros de México, pero se dan cuenta que realmente no aplican y que si hay realmente como una preocupación por hacer un arte propio, lo primero que hay que cambiar es la anatomía, porque esa anatomía grecorromana no nos identificaba. Entonces se dan cuenta que realmente el hombre mestizo era un hombre mucho más corpúleo, más grueso, con unas dimensiones, con unas facciones un poco más fuertes, etc. Y
Y entonces a lo largo de la exposición, que en este segundo núcleo que además abre con esta pieza de José Clemente Orozco, ustedes van a ver entonces un proceso de todos estos artistas hablando de la anatomía humana, que me parece que es uno de los temas clave. Fíjense ustedes que estábamos hablando de El hombre y la tierra, iniciamos con una imagen del doctor Attel, y esta pues representaría como la idea del hombre, y que en este caso contrapondremos con imágenes de artistas colombianos como Pedro Enel Gómez, Ignacio Gómez Jaramillo, Alipio Jaramillo, que también van a explorar entonces el tema del volumen. Por otro lado, a mí me parece que lo que estamos haciendo acá es un ejercicio como de mini curaduría y de síntesis, porque lo que habíamos planteado con Emma es, hablemos solamente de 2 piezas, cada uno escoja 2 favoritas suyas de cada uno de los núcleos. Y si Emma entonces pone a Orozco y al doctor Attel, que son figuras importantísimas en el arte mexicano, pues en ese caso, para poner un homólogo, a mí me parece que es fundamental hablar de Rómulo Rosso. Rómulo Rosso a mí me parece que es lo más cercano a una figura de vanguardia del mismo nivel, sin duda, de los artistas mexicanos, y además es un artista que sí me parece que, a diferencia del resto de los colombianos, no recibe la lección, sino que está dando la lección al mismo tiempo. Acá hay una convergencia. Rómulo Rosso no va a trabajar a partir de la pintura, no le va a interesar mucho la idea del muralismo, pero sí le interesa entonces toda la revisión a la mitología muisca, la revisión de los aspectos formales de la composición, por ejemplo, estos se llaman se me olvidó el nombre, bueno, el rostro hace parte pues de unas cerámicas que pueden encontrar ustedes en algunos museos antropológicos, ofrendatarios muiscas. Y Rosso está tomando como todo ese imaginario, que además, a pesar de que es un imaginario no muy extenso ante la cultura muisca, lo complementa con otras culturas que pueden ser egipcia, asiática, la encuentra en el Museo del Louvre, la encuentra en el Museo del Trocadero, y a partir de eso pues, forma una serie de narrativas que no habían sido exploradas antes. Nadie había hecho iconografía de los dioses muiscas y en ese sentido Rosso es el primero en presentarlas. Así que en 1925, cuando Rómulo Rosso hace una serie que gira en torno a la diosa Bachué, que es la gran obra maestra del arte colombiano, y de esa misma serie proviene el Tequendama que está en la colección del banco, pues si la imagen o la idea de representar los mitos muiscas o el mismo estudio de la iconografía muisca era inédito hasta ese punto, creo que Rómulo Rosso abre toda una brecha, abre la ventana para que otros artistas empiecen a explorarlo. Entonces, antes de 1925 no hay imágenes que representen la iconografía muisca, y a partir de 1925 lo que va a haber es muchos artistas que trabajen, casi que como un inventario, todos los artistas de esa generación van a tener alguna Bachué. Y acá les presento una de esas, de un artista muy cercano a Rómulo Rosso, porque además estudian juntos en España, pero que solamente entiende la lección de Rómulo Rosso como 10 años después. Es más, en uno de estos libros que yo estaba como revisando la producción de Rómulo Rosso, desmiento una anécdota que se inventó Luis Alberto Acuña durante más de 30 años, y es que él se había encontrado con Picasso, estando con Rómulo Rosso, y que Picasso les había dado la lección, como ustedes pintan muy bien, muchachos. Es más, Luis Acuña siempre lo contaba de una manera como en primera persona y como una forma muy anecdótica, entonces que les cogía la oreja, Picasso les cogía la oreja y le decía, no pinten así, muchachos, ustedes tienen su propia cultura, explórenla. Y entonces supuestamente salieron corriendo al Museo del Louvre y al Trocadero a buscar sus propias raíces. Y era completamente falsa la anécdota por distintas razones. Una es que Rómulo Rosso ya había hecho la Bachué 2 años antes del supuesto encuentro con Picasso. Otra que si la lección la da en 1929, pues Acuña se demora como 8 años en entender la lección, como que un jalón de oreja muy chiquito, como que tuvo que ser más largo para haberlo entendido. Y por otro lado, pues porque Rómulo Rosso nunca hizo un comentario, pues que yo creo que cualquier persona podría jactarse de haber conocido a Picasso, y nunca hizo un comentario de esos. Ya para cuando, es más, la anécdota se la inventa Acuña en el año 65, que es un año después de la muerte de Rómulo Rosso, entonces no hay forma de que nadie lo refute. Y esa además es una idea que se inventa Acuña para entablar una polémica con Marta Traba, porque Marta Traba los está viendo como que no son unos artistas modernos, sino ya son unos artistas muy viejos. Entonces dice, no, pero ¿cómo me invento que soy moderno? Pues con Picasso, ¿no? Si Picasso me valida, ¿quién va a decir que no soy moderno, no? Bueno, este núcleo a mí me parece muy interesante. Podríamos contar muchísimas anécdotas en torno a este núcleo, porque de por sí es muy interesante hablar del surrealismo, de la obra que tiene características irónicas y oníricas, y sobre todo en el caso de México, que Bretón llegó a México en 1938,
y realmente se encuentra con un país, una ciudad que le llama poderosamente la atención y que él mismo dice, bueno, es que esto es lo más surrealista que he visto en mi vida. Y lo que pasa es que, claro, él ve las manifestaciones de arte popular, ve la actitud de las gentes, las fiestas populares, bueno, hablábamos del pan de muerto, que hasta a Cristian le llamó la atención. ¿Cómo no va a decir uno que es surrealista México? ¿Has comido pan de muerto? ¿Y qué? ¿Es como así que pan de muerto? Entonces, bueno, hay una serie, y es algo popular, ¿no? Es algo muy popular. Entonces, Bretón llegó ahí y dijo, bueno, este es el país surrealista por excelencia. Por otro lado, muchos de los pintores mexicanos, antes de la llegada de Bretón, antes que, digamos, en México formalmente se conociera del surrealismo, que ya tenía varios años, no era tampoco una novedad, pero ya pintaban de forma fantástica, pero creo que más que por adherirse a las teorías surrealistas, lo hacían por esta propia fantasía que sale de estos artistas. Y el sincretismo también entre lo indígena y lo religioso. Todo esto, todo el arte prehispánico, el sincretismo, pues la fiesta de Día de Muertos, todas nuestras fiestas populares son sincréticas, ¿no? Todas tienen esta raíz en el mundo prehispánico y hay una combinación con la nueva religión, entonces tienen características muy particulares. Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, con uno de los primeros artistas con los que se encuentra Bretón, pues es con Frida Kahlo, porque va a visitar va a visitar a Diego Rivera, porque una de sus intenciones, de los objetivos de Bretón, era encontrarse con Trotsky, que vivía en la casa de Diego Rivera. Entonces él ve la obra de Frida Kahlo y por supuesto que también la cataloga de surrealista. Entonces en este núcleo tenemos a varios artistas mexicanos, tenemos incluso a las surrealistas europeas que llegan a México inmediatamente después, o más bien durante la Segunda Guerra Mundial, que ellas sí traen la teoría del surrealismo europeo. Pero bueno, en el caso de Frida Kahlo, como todos lo sabemos, es una obra realmente autobiográfica, es una obra muy emocional, porque ella lo que pinta es su día con día y sus emociones, sus sufrimientos, sus alegrías, todo lo que va sucediendo con ella. Su obra es realmente un diario de vida. En todas sus obras, bueno, la mayor parte son autorretratos. En este caso, esta obra, que es además de un formato muy pequeño, se llama Mi vestido cuelga ahí. El autorretrato es realmente el vestido de Frida. ¿Quieres señalar algo con este? A ver. ¿Ya no estás? Ah, sí. Bueno, ahí está el vestido de Frida, y todo lo que ella plasma en este cuadro tiene que ver con su sentir mientras estaba en Estados Unidos con Diego Rivera. Ella la pasaba bastante mal, no le gustaba, no se adaptaba, extrañaba mucho a México, las costumbres, las amistades, todo. Entonces, lo que ella va a hacer es ir representando, como les digo, todo lo que le rodea, desde el artista hollywoodense, aquí la crítica a la religión. Aquí, no sé si se ve bien, pero lo comentábamos el otro día, Cristian y yo, aquí hay un signo de pesos, y esto es una iglesia, entonces es una crítica bastante fuerte a la religión. Tenemos el excusado, tenemos el símbolo comunista, bueno, desde luego la Estatua de la Libertad, los rascacielos, y aquí en la parte de abajo hay una marcha, es un poco después del crack de la bolsa, entonces es la época del desempleo en Estados Unidos. Y es un collage. Esta parte sí es un collage, también por acá hay unos soldados, en fin, es una obra que es realmente interesante, pero además es muy caótica. Es una obra en la que como que impera un poco el caos. Cuesta trabajo definir esta perspectiva, digo, bueno, sí, está enmarcado uno de los primeros planos, ni siquiera el primero, con estas dos columnas, desde luego que tiene un eje central, pero sí hay un caos, que es el caos que sentía Frida mientras estaba allá. Esta obra la empieza en Estados Unidos y la termina posteriormente. Dentro de la exposición ustedes van a ver un retrato de André Breton en la casa de Diego y Frida, y a un lado del retrato es un retrato de muy pequeño formato, y a un lado, recargado en la pared, está esta obra en proceso.
Entonces realmente es muy interesante tener Bretón, el padre del surrealismo, con la obra de Frida de esta colección en proceso. Luego también hay un retrato muy hermoso que le hizo Manuel Álvarez Bravo a Frida Kahlo y un retrato de la obra en proceso. Pues yo creo que sigue Débora, ¿o no? Sí, acá es donde me hincho de orgullo de decir que por primera vez tenemos un diálogo entre Frida Kahlo y Débora Arango, que me parece interesantísimo porque son las dos artistas, mujeres transgresoras, las dos mujeres que figuran con un puesto eminente en las prácticas artísticas de cada uno de los dos países, ambas de alguna manera opacadas por la presencia tan fuerte masculina y más que masculina como macho, remacho, de los artistas en torno al muralismo mexicano e incluso censuradas y perseguidas por la iglesia, pues más en el caso de Débora Arango. Caímos en cuenta además de una cosa muy interesante y es que las dos son nacidas en el mismo año, 1907. Así que las dos se nos permite un diálogo muy interesante porque plantean el contexto de las mujeres produciendo a mitad del siglo XX en las prácticas artísticas colombianas y además siendo como reconocidas muy tardíamente, porque realmente a pesar de que encontremos a Débora en los billetes actuales, y que tengamos ya una serie de investigaciones muy extensas en torno a su producción, la obra de Débora Arango realmente fue demeritada, opacada y silenciada durante décadas. Y yo diría que solamente justamente revisada en vida de ella desde los 80 o 90 años posiblemente. Entonces, me parece importantísimo este diálogo porque, pues como estamos diciendo, son dos artistas paralelas y homólogas en ese aspecto. Y además también la pregunta es como, ¿y por qué ubicarlas dentro de ese ciclo de onírico y surrealismo? Pues hay unas obras que me parece que, este es como un interesante reto que nos planteamos con Emma, y es que había unas obras que se salían de las prácticas artísticas, pero entraban dentro de unas más como temáticas. La del surrealismo y la de lo onírico y lo irónico era una de esas que nos inventamos, y era que, por un lado, hay una relación muy directa entre el surrealismo y el arte mexicano, pues por la llegada de Bretón, que además me parece maravillosa la anécdota, y es que Bretón es invitado por Diego Rivera a dictar una conferencia sobre qué es el surrealismo. Me imagino que lo recibe unos días antes y Bretón en esos 3 o 4 días pues le dan pan de muerto y le dan todas esas cosas, las catrinas, los muñequitos, todo esto, y entonces dice no, pues llega con su discurso escrito a la universidad, que además es un discurso surrealista porque es un discurso de 10 segundos, dice: buenas tardes, yo no sé ustedes a qué me han invitado, México es el país más surrealista del mundo, muchas gracias, hasta luego. Y se va. No sé si es, hasta donde he encontrado, pues parece que la anécdota es cierta y además es propia de los surrealistas. Pero, claro, México tiene ese vínculo directo con el surrealismo, mientras que Colombia no lo tiene. Yo creo que si Bretón hubiera venido a Colombia hubiera dicho exactamente lo mismo, porque realmente eso que encuentra de fantástico tiene que ver mucho más como con la forma de vida, con el folclore, con el arte popular, con las tradiciones. Y siempre he comentado como que más surrealista que Colombia en el aspecto de hace 2 o 3 años que se hizo un festival de teatro, contrataron a un chamán para que clavara cuchillos en el suelo para que no les lloviera el día de la inauguración. Si Bretón hubiera visto eso, hubiera dicho, pues... Entonces nosotros no tenemos el pan de muerto como surrealismo, pero tenemos el sol de agua, el sol de lluvia, que creo que para todos es famoso que es un sol de lluvia, ¿no? El sol va a llover y no entiendo, ¿bajo qué lógica funciona eso? Si uno estuviera en el desierto del Sahara, ¿aplica también o qué no? Y por ejemplo, ellos por ejemplo que vienen de México no habían conocido el sol de agua, porque suena además súper poético si uno lo piensa. Para uno es normal escuchar la palabra o la frase el sol de agua o sol de lluvia, ¿no? Pero uno se pone a mirar, es súper poético, sol de lluvia, es un oxímoron, es exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, no hay propiamente una relación directa con el surrealismo porque no hay un conquistador, fundador como Bretón viniendo a decir que esto es o no es surrealista, pero sí hay también una mirada a lo irónico que se traduce, por ejemplo, en la transformación de personajes en animales, antropomorfo. En cierto momento, por ejemplo, Débora Arango coge al presidente y lo convierte en un sapo. Y si eso lo hubiera visto Bretón, posiblemente hubiera pensado que eso era surrealista. Es más, estaba pensando, por ejemplo, que Bretón funda el movimiento surrealista en el año 24 y Rómulo Rosso hace la Bachó en el 25. De hecho, están por ahí en París juntos, deben estar muy cerca.
Y bueno, seguramente no se alcanzaron a conocer. Yo creo que Rosso alcanzó a tener noticias de un movimiento que se llamaba surrealista. Pero si Breton hubiera conocido esas cosas rarísimas que hacía de unos dioses indígenas que tenían unos poderes espectaculares y que la barba era una cascada, pues hubiera dicho que eso es surrealismo, ¿no? Entonces, en esta imagen pues tenemos un poco de esa fantasía, porque hemos venido diciendo que esta es una imagen que realmente es una crítica a la religión, que complementa entonces lo que estábamos comentando en la imagen anterior del signo de pesos en la iglesia propuesto por Frida. Esta se llama el recreo, las monjas y el cardenal, pero el cardenal no se refiere a un cardenal sino a un pájaro. Ahora, el pájaro puede ser un cardenal también, pero es evidentemente una especie de burla, e incluso me parece que es como una especie desde mi perspectiva, no sé si soy muy mal pensado, pero me parece que es completamente erótica y hasta sexual. La idea del recreo y jugando con el pajarito ahí, como todas ahí pendientes de él, está absolutamente que hay como alguna connotación que de todos modos era muy común en Débora Arango hacer ese tipo de asociaciones entre lo sexual y la iglesia, razón por la cual va a ser condenada en distintos momentos. Bueno, les comentaba yo que tenemos, bueno, este grupo de surrealistas que producen o bien surrealismo o arte fantástico en México, que son mexicanos, pero con motivo de la Segunda Guerra Mundial, con motivo de la Guerra Civil Española, llegan a México muchos refugiados, tanto españoles como europeos. Entre todos estos refugiados llega Remedios Varo, que es española, y que ella vivió en Europa con el grupo de los surrealistas. De hecho, llega todavía con su marido de ese momento, que es Benjamin Peret, y ella conoce, igual que Leonora Carrington, el surrealismo de primera mano, porque lo vivieron en el grupo de André Breton. Leonora Carrington, que fue muy amiga de Remedios Varo, fue la compañera de Max Ernst, y cada una maneja una fantasía totalmente distinta, pero sí son mundos fantásticos. Hay quien dice, se parece como pintan, yo las veo totalmente distintas. Digo, ahorita no pusimos nada de Leonora Carrington para centrarnos más en este mundo fantástico, surrealista de Remedios Varo. Sus mundos son totalmente fantásticos, oníricos, sus personajes, bueno, también son personajes que no son tan terrestres, por decirlo de alguna manera, ¿no? En general se parecen entre sí, las perspectivas son geniales y como ven aquí, esta construcción no está totalmente asentada en la tierra, alcanzamos a ver un poquito ahí del cimiento de esta construcción, pero realmente está en un universo que no podemos definir. Es muy interesante que están alimentando ella, el personaje, a través de un mecanismo que tiene adentro de este pequeño cubículo, está jalando a las estrellas, las muele en este aparatito y tiene a la luna ahí que está enjaulada y le da de comer. Bueno, se llama papilla estelar. Entonces, bueno, estos mundos fantásticos, aunque esto fue… estas surrealistas curiosamente no participaron en la exposición del surrealismo internacional que organizó André Breton, porque todavía no llegaban, pero sí, llegando a México, forman un grupo bastante cerrado que son las surrealistas europeas, los surrealistas, porque bueno, hay otros, aparte de Remedios, de Leonora, Katy Horna, muy cerca de ellas estaba también Palen, por supuesto, Alice Raón. Entonces es un grupo que está más ligado a lo que es el surrealismo europeo. Y todos estos artistas van a realizar su obra en México, o sea, son europeos, pero ya se quedan en México y ahí se instalan. Y bueno, y para terminar este ciclo, estoy convencido nuevamente de que Breton hubiera vinculado algunas de las prácticas artísticas con el surrealismo y posiblemente esta obra, que además está en diálogo con un Tamayo que hace alusión como a lo citadino, a la vida en una megápolis como Nueva York, pues no es un tipo de imagen que hubiera encontrado fácilmente Breton en París, ¿no? La serpiente siendo espichada por la chiva, ¿no? Además también porque queríamos entablar como un diálogo en torno a esa idea del surrealismo y la propuesta que parte de la literatura
en Colombia en torno a, o que va a denominarse como el realismo mágico. En cualquier caso, Noé León va a ser parte del grupo de Barranquilla, va a ser cercano entonces al Nene Zamudio, a García Márquez, y yo creo que pues hay una malinterpretación del mismo Bretón en torno a lo que es el surrealismo. Claro, él es el que lo funda y él es el que define qué es y qué no es, ¿no? Pero si para él todo tiene que ver en torno a lo onírico y al mundo de los sueños, pues me llama la atención que Frida Kahlo, que va a ser bautizada por él como surrealista, pues es la primera que le dice, no, esto no es un sueño ni es ajeno a la realidad, es mi vida y la estoy pintando así, ¿no? Entonces, recuerden ustedes el discurso planteado por García Márquez en el momento en que se gana el Nobel, que se llama La soledad de América Latina, y en el cual pues precisamente habla de una serie de eventos o de acontecimientos que ocurren en América Latina que realmente pueden parecer fantasiosas para cualquier persona que está ajena pues, a la cultura, ¿no? Por eso me parece que es importante entonces ese vínculo que estamos haciendo entre algunas piezas que realmente son de algún aspecto irónico, como en el caso estábamos señalando de Débora Arango en torno a las instituciones, y oníricas en algunos aspectos también al vincularse con el surrealismo. Bueno, lo que sucede en México es que después de varias décadas en las que lo que impera es el movimiento muralista, la Escuela Mexicana de Pintura, la nueva generación, los artistas más jóvenes ya no están tan conformes ni tan felices de tener que apegarse a estos cánones. Ya para los años 50, bueno, ya murió José Clemente Orozco. En esa década va a morir Diego Rivera. Entonces también el movimiento de alguna manera pierde fuerza. Entonces surgen estos artistas jóvenes, ya pasó la Segunda Guerra Mundial, ya pueden regresar a estudiar a Europa, ya se mueven más y se dan cuenta que están cambiando las cosas, que no pueden seguir con este dogma de la escuela moralista. Buscan la manera de generar el cambio, se juntan muchos jóvenes que no se juntan por el estilo, sino porque quieren el cambio. En ese grupo vamos a tener neofigurativos, abstractos, que están buscando el cambio. Bueno, uno de los que abre puerta de alguna manera, junto con Carlos Mérida, es Rufino Tamayo. Rufino Tamayo, que también fue pintor muralista, se va a alejar muy pronto del muralismo y de la figuración nacionalista. Se va a Estados Unidos, vive en Estados Unidos, da clases, después se mueve a París. En fin, él se vuelve un artista universal, pero de alguna manera nunca va a olvidar tampoco sus raíces. Él es oaxaqueño, entonces tiene realmente muy profunda esta raíz oaxaqueña, la cultura prehispánica, los colores de México. Esta obra está realizada en Nueva York y yo creo que ahí vemos también cómo Tamayo está planteando lo que lo está rodeando. No se olvida de sus colores, ni se olvida de algo que es muy típico de él, que son las sandías. Él está retratado en primer plano, se pone él, está viendo la ciudad de Nueva York y la mujer que ven asomada en el balcón es Olga Tamayo, su esposa. Bueno, entonces con este cambio en los años 50, los jóvenes artistas están pugnando porque ya los reconozca el Estado, porque el Estado lo que va a patrocinar es a la Escuela Mexicana de Pintura. Entonces ellos no tienen las puertas abiertas para exhibir en los museos ni en ningún lado. Empiezan a meterse un poco a través de los salones de concurso y los salones internacionales. A ver, ¿cuál es la siguiente? No, estos. Bueno, entonces nada más para concluir lo de México y poder pasar contigo, esta generación más adelante va a ser llamada la generación de ruptura o el grupo de la ruptura. Ellos mismos hoy día, cuando uno los entrevista, platica con ellos, dicen, bueno, nosotros no queríamos romper nada, queríamos solamente un cambio, queríamos que continuara el arte mexicano. Respetamos lo que hacían los otros, pero también queríamos que se nos abrieran las puertas. Entonces, ahí es donde arranca el cambio radical en México. Más adelante vamos a ver otras obras como para ver cómo se da el cambio. Este es el cuarto capítulo, ¿no? de los 5 de la exposición, y aún así sigue reiterando esa idea de un arte propio que hemos venido señalando, ¿no? Entonces, los artistas que ya llevan 30 años bajo el dictado del muralismo mexicano, de los mismos temas, de las mismas revisiones a las circunstancias sociales o a lo racial, se aburren en cierto momento, ven esto más bien como una especie de cárcel de la cual no pueden explorar otros temas.
Así que una de esas nuevas posibilidades va a girar en torno a las nuevas prácticas artísticas que están viendo en otras latitudes, el caso por ejemplo de Europa, por ejemplo la abstracción. Pero reitero la idea de que sigue siendo la abstracción de un arte propio en la medida en que ellos van a seguir indagando en elementos que son propios de sus culturas. Acá les presento uno de los casos que siempre se ha señalado como los antecedentes de la abstracción en Colombia, que es Marcos Pina. Pero Marcos Pina creo que tuvo el infortunio de ser una especie como de generación sándwich, porque siendo nacido como en los años 10 o 12, algo por el estilo, pues no alcanza a entrar y a vincularse de una manera fuerte con la generación de los nacionalistas y del muralismo y cercana a la de Rómulo Rosso y Lavachué, ni tampoco alcanza a entrar en la generación de protegidos de Marta Traba. Entonces acá tenemos dos elementos interesantes, que es la llegada de Marta Traba en 1954 a Colombia, con esa defensa a nuevos valores formales para rescatar dentro de las obras de arte, ajenas a cualquier aspecto panfletario y político que había sido legado del muralismo mexicano. Y por otro lado, la intención de los artistas de irrumpir con una propuesta novedosa. Entonces, a mí me parece que ahí confluyen las dos cosas. Marta Traba, porque va a ser la gran protectora de un movimiento que en principio va a ser completamente incomprendido. Es decir, la abstracción acá se va a demorar años en poder tener algún tipo de recepción. Incluso recuerdo que en 1958, que se hace la primera escultura abstracta en un espacio público en Colombia y que se hace en Cali por Edgar Negret, va a ser destruida por los estudiantes. Y Marta Traba saca una carta en el periódico pegándoles una vaciada pública a los estudiantes. ¿Cómo es posible que ustedes son los del pensamiento abierto, los del pensamiento más liberal y están actuando exactamente de la manera contraria, de la manera más retrógrada y conservadora? ¿Esperaban ustedes entonces que un estudiante apareciera con ojitos y nariz para representarlos? Entonces, Marta Traba creo que juega un papel fuerte en la consolidación de esta generación de estos artistas, por ejemplo en el caso de Ramírez Villamizar, y por otro lado está ese legado que todavía tienen del nacionalismo, que si no van a explorar los temas políticos, de todos modos esa idea de un arte propio sí les queda ahí presente, desde la revisión que venía haciendo Rómulo Rosso de los temas mitológicos, pero además de los valores formales que encontraba en los ofrendatarios muiscas, que encontraba en textiles o que encontraba en culturas primitivas, como era la palabra que utilizaban para todo este tipo de civilizaciones. Ramírez Villamizar entonces va a ser uno de los grandes y muy rigurosos investigadores de la orfebrería muisca, por ejemplo, así como Negret también va a indagar un poco en las culturas, en la arquitectura, en las arquitecturas prehispánicas. Entonces me parece importante señalar cómo, a pesar de que ingresan a una corriente más internacional, también lo hacen bajo unos términos muy propios. Bueno, volviendo a los artistas mexicanos, al cambio que se da en los años 50, este grupo de jóvenes que, como les decía, más bien se agrupaban en galerías privadas, la Galería Pris, había varias galerías, la Galería de Juan Martín, que los apoyaban, que hicieron las primeras exposiciones de estos grupos. Bueno, una de nuestras grandes representantes de esta época es Lilia Carrillo, que pues realmente ella sí tomó el camino definitivo de la abstracción. Después las cosas van a cambiar también en México, ¿no? Pero mientras, ella y el grupo al que ella pertenecía estaban mucho más ligadas a la abstracción, como era Manuel Felgueres, Juan García Ponce, y además ella resulta ganadora en uno de los salones ESO en México, que además fue un salón que causó mucha polémica, porque todavía participaron ahí los artistas de escuela mexicana, o sea, los que ellos llamaban, ellos decían que eran figurativos contra abstractos, aunque realmente no todos eran abstractos. Entonces, ese salón lo ganó Lilia Carrillo y lo ganó Fernando García Ponce. Parte de la polémica era porque uno de los jurados era Juan García Ponce, hermano del pintor, que era un gran escritor, era un gran crítico y seguramente que el premio era justo, pero eso aumentó el enojo de los figurativos, que en ese salón, bueno, fue una pelea, pero pelea de a de veras, no nada más de gritos y sombrerazos, no, se aventaron cosas, vasos, etcétera, el día de la inauguración. Entonces, Lilia Carrillo es de estas pioneras que pertenece a este grupo, que eran muy jóvenes y que quieren abrir justamente la puerta, abrir las posibilidades a que ya se les den espacios y a que se les reconozca. No, ya nos vamos a la nueva figuración. Y este es el quinto y último capítulo, que además es un capítulo contemporáneo al cuarto, es decir,
Esa ruptura que proponen los artistas jóvenes en contra del muralismo se va a traducir básicamente en dos lenguajes. Uno es la abstracción por un lado y por otro lado es la propuesta de una nueva figuración. En la colección del banco la veremos representada en la obra de Fernando Botero. Esta es una pieza maravillosa del año 57, que además es la inventariada como la 001 de la colección del Banco de la República. Es la primera pieza comprada exactamente en el año 58, en el año en que se funda la Biblioteca Luis Ángel Arango. Y es una pieza que además como que reafirma los vínculos entre México y Colombia y entre Fernando Botero y México, porque es una pieza pintada en México. Fernando Botero se había ido a vivir en 1956 a México y tiene una desilusión con el muralismo mexicano, porque además se encuentra que el clima o el ambiente general de los estudiantes y de los jóvenes artistas es de una completa insatisfacción e incomodidad con las prácticas que todavía son muralistas. Por el contrario, se encuentra que la gran figura emergente es Rufino Tamayo. Y uno encuentra entonces en esta obra un poder del color que precisamente tiene como una de sus influencias a Tamayo. Y otros elementos que van a girar en torno al volumen precisamente se dan ahí en México. Esa serendipia del encuentro con el volumen pues la va a tener Fernando Botero entre el año 56 y 57, cuando confluyen estas cosas como lo popular, la plaza, el arte popular que está revisando, los recuerdos que tiene, por ejemplo, de los caballitos de Ráquira, las cabezas olmecas que está finalmente revisando en México. Hace poquito tuve la oportunidad de curar una exposición sobre todo este periodo inicial de Fernando Botero y teníamos un capítulo especialmente dedicado a Fernando Botero en México, pues porque era realmente como todo el proceso del color que emergía precisamente de este periodo. Bueno, hablando de... Roger von Gunthen pertenece también a este grupo que trata de romper con las tradiciones. Curiosamente, y se van a dar cuenta a lo largo de la exposición, se van a encontrar artistas que se consideran mexicanos porque realizaron su obra en México, pero realmente vinieron de fuera. Incluso desde el segundo núcleo, el arte propio, tenemos obra, por ejemplo, de Jean Charlotte, que fue un gran pintor, que fue pintor muralista, vino de Francia, porque, bueno, me estoy yendo un poco atrás, pero durante los años 20, después de la Revolución, justamente muchos artistas de todo el mundo, atraídos por este nuevo movimiento muralista y que además estaba apoyado por el Estado, viajaron a México. Entonces, Jean Charlotte, y a lo largo de la exposición sí tenemos varios extranjeros, ya les mencioné a las surrealistas, y en este caso, dentro del grupo de la ruptura, también varios jóvenes llegaron a México realmente muy jóvenes y encontraron ahí otra cosa. Yo no sé si era la lucha de cambio que tenían estos jóvenes que los hizo ya quedarse en México para producir su obra en México. Y ese es el caso de Brian Eason, de Roger von Gunthen, Joy Laville, que también está en la exposición. Ahora, hablando del cuerpo, hay una cosa que es muy interesante. Durante esta época, y creo que no lo hemos mencionado en las pláticas, justamente es la época del macartismo en Estados Unidos. Entonces estaba prácticamente prohibida la figuración y es el momento en que también surge, bueno, posterior, el grupo Nueva Presencia, en el que está Leonel Góngora, y que este grupo lo funda también un artista que viene del extranjero, que es Arnold Belkin, que en general, bueno, siempre prevaleció la izquierda en la cultura de México. Entonces también eran grupos que proponían algo. Como decía Cristian, no estaban perdiendo la raíz ni la identidad, solamente querían otra forma de expresión. Entonces vamos a tener los abstractos, neofigurativos, unos más, digamos, con más crítica social, como fue Leonel Góngora o como fue Arnold Belkin, pero finalmente lo que van a encontrar es el espacio para poder expresarse de la manera como ellos quieren. Ya para los años 70, finales de los 60, ya están plenamente reconocidos, ya participan en los museos del Estado, generalmente, bueno, pues prácticamente todos los que están en la exposición tuvieron grandes exposiciones en el Museo de Arte Moderno de México y ya, digamos, se abre esta puerta para todos los artistas. Bueno, vamos a avanzar muy rápidamente con las dos últimas imágenes porque llevamos como 20 minutos pasados del horario de la inauguración.
Pero dentro de ese último capítulo, también en torno a la idea del cuerpo transgredido, queríamos enfocarnos en algunos artistas que aprovecharon entonces esa idea de la ruptura. Tú estabas hablando, por ejemplo, de la nueva presencia y de Leonel Góngora. Artistas que aprovechan como esta posibilidad de alejarse por completo de esa cárcel que era el muralismo mexicano, las temáticas planteadas por el muralismo mexicano, y que además todas eran como un tanto elogiosas a la raza, para volverse exactamente lo contrario. Me parece que es una generación un tanto como desilusionada un poco del humanismo planteado antes por el muralismo mexicano, y que van a encontrar en el cuerpo transgredido un tipo de violencia que traduce precisamente su impresión de las políticas de los países en ese momento. Carlos Granada es uno de esos artistas, precisamente me parece a mí que es uno de esos artistas que además el hecho de volver a recrear el tema de la violencia y de alguna manera volverse político no le benefició en vida, porque me parece que es un artista que también va a terminar siendo censurado. Mientras que hay unas políticas y unas dinámicas para el continente que giran en torno como a mostrar un arte bien pensante, un arte políticamente correcto, y estos artistas entonces fueron de alguna manera castigados porque no se les permitió exhibir después en Washington nuevamente, en exposiciones, en los museos de arte moderno, fundados además con el apoyo de Estados Unidos. Entonces, este último grupo explora el cuerpo transgredido como una herramienta realmente política también. Bueno, un gran representante del movimiento de ruptura es sin duda José Luis Cuevas, que pertenece a esta generación, que desde muy joven, desde prácticamente niño, empezó a rebelarse en contra de todo lo establecido, excelente dibujante, y perteneció también, en un tiempo pasó por el grupo Nueva Presencia, justamente por sus temas, porque este grupo era un grupo humanista, lo que tú mencionas. O sea, lo que querían irse, eran también los interioristas, también se llamaban los interioristas, querían ir hacia adentro, les interesaba el humanismo. Bueno, Cuevas a lo largo de su vida fue un hombre muy polémico. Cuando era bastante joven escribió el manifiesto que se llamó la cortina del nopal, que es un nombre irónico para decir que ya hay que tirar a la escuela de pintura, que tiene una cortina que impide que los jóvenes sigan adelante. Es sobre todo gran dibujante y gran grabador. Esta obra es un autorretrato bastante temprano, es de 1957, él era muy joven, y bueno, ahí se puede ver justamente cómo él expresaba todos estos malestares de la sociedad. Va a trabajar en manicomios, en hospitales, y esta obra es posiblemente el único óleo que pintó Cuevas, porque como yo les decía, él era básicamente un dibujante. Bueno, pues aquí cerramos. Sí, yo creo que finalmente la explicación muy breve que dimos, y como estábamos diciendo, a partir solamente de 2 imágenes por cada una de las colecciones en torno a cada uno de estos 5 grupos, pues revela básicamente como los 5 hitos que encontramos de vínculo en torno a esos 2 países, en distintos momentos, a partir de distintas generaciones, en algunos casos de distintas temáticas abordadas. Pero ustedes pues arriba van a encontrarse con 90 piezas, que son 45 del Banco de la República y 45 de la colección FEMSA, entonces va a ser mucho más sorpresivo. Por eso escogimos solamente unas pocas, para no dañar un poco la sorpresa.